Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional notificó que no tolerará la invasión de tierras. Dijo que en el término de 48 horas de persistir la ocupación, la policía iniciará el proceso de desalojo. La advertencia fue hecha por la vicepresidenta Francia Márquez, los ministros del Interior, Defensa y Agricultura y el director de la Unidad de Restitución de Tierras en rueda de prensa conjunta en la Casa de Nariño. El pronunciamiento del gobierno obedece a la ocupación de predios de los últimos días en departamentos como Cauca, Cesar y Huila. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Revolcón a la Fiscalía General de la Nación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Fiscalía tomar las medidas para nombrar 17.000 personas por concurso de méritos. Para la corporación, la Fiscalía debe garantizar que las personas que lleguen al ente acusador sean las más capacitadas y adecuadas para cada cargo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios alertó sobre el aumento del desplazamiento forzado en Colombia durante los primeros 6 meses de 2022. Naciones Unidas señala que ve con preocupación el incremento del confinamiento de la población por enfrentamientos entre grupos armados. De enero a julio de 2022, el número de familias desplazadas en eventos masivos ha aumentado un 25%. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. A los 91 años muere tras una larga enfermedad Mikhail Gorbachev, el último gobernante de la Unión Soviética. Gorbachev era conocido como el padre de la perestroika, la reforma económica que marcó el fin de la Unión Soviética. El líder soviético logró junto a Reagan el fin de la Guerra Fría entre las superpotencias y el desarme nuclear más importante. Con la muerte de Gorbachev se va uno de los principales críticos de Vladimir Putin en Rusia. Tiroteo y enfrentamientos entre facciones desatan el pánico. Senador republicano amenaza con disturbios en las calles de Estados Unidos si el expresidente Donald Trump es imputado por los documentos clasificados en su casa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Mikhail Gorbachev, quien fue el último gobernante de la Unión Soviética, murió a los 91 años en el Hospital Central de Moscú. El Nobel de Paz padecía una larga y grave enfermedad. Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Premio Nobel de la Paz en 1990 por su papel para poner fin a la Guerra Fría sin derramamiento de sangre. Mikhail Gorbachev, quien fue el último dirigente de la Unión Soviética, falleció a sus 91 años. Esto tras una larga enfermedad grave. Así lo informó el Hospital Central de Moscú, y aunque no es claro el padecimiento, Gorbachev llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud. Algunos medios locales llegaron a afirmar que pasaba meses hospitalizado. Gorbachev será enterrado en el cementerio de Novodevichy de Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia rusa, y se encuentra también la tumba de su esposa. El presidente ruso Vladimir Putin expresó sus más profundas condolencias por la muerte del líder que en su momento sorprendió al mundo con sus reformas, pero que no pudo evitar el colapso de la Unión Soviética. De hecho, Gorbachev gozaba de mayor reconocimiento internacional que en Rusia. La misma Unión Europea lamentó su partida y lo consideró como un líder digno de confianza y respetado. Gorbachev será recordado como el padre de la perestroika, la reforma económica que sacudió el corazón socialista y acabó con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mikhail Gorbachev estuvo en el poder poco menos de 7 años, sin embargo logró hacer muchos cambios y tener un mandato histórico en el que terminó la Guerra Fría. El último líder de la Unión Soviética también fue el gran reformador de la Rusia comunista tras impulsar la perestroika, una política reformista para potenciar el desarrollo económico del país y su democratización al estilo occidental. Esto ante el declive financiero de la nación que obligó al cambio de modelo hacia una economía de mercado que terminó cimentando la caída del sistema soviético. Gorbachev también forjó alianzas con potencias occidentales que fueron vitales para eliminar la cortina de hierro que había dividido Europa desde la Segunda Guerra Mundial y lograr la reunificación de Alemania.
Aunque su gobierno estuvo marcado por la tragedia de Chernóbil, Mikhail Sergeyevich Gorbachov también será recordado como el hombre que junto a Ronald Reagan marcó el fin de la Guerra Fría entre las superpotencias e impulsó el desarme nuclear. Por ello obtuvo el Nobel de Paz. Mikhail Gorbachov, nacido en Stavropol el 2 de marzo de 1931, procedente de una familia campesina, estudió Derecho en la Universidad de Moscú, donde se afilió al Partido Comunista. Años después de pequeños puestos, ascendió rápidamente como secretario general del partido y luego llegó a ser el jefe de Estado. Con su naturaleza extrovertida y carismática, Gorbachov rompió el molde de todos los líderes soviéticos que hasta entonces habían sido en su mayoría figuras frías. Cuando ejerció el poder entre 1985 y 1991, enfrentó desastres como la explosión en Chernóbil y llevó a cabo importantes reformas para que el sistema funcionara de manera más eficiente. Pero su llegada fue tensa en medio de la Guerra Fría, una lucha ideológica entre el capitalismo en Occidente y el comunismo. En la década de los 80, la Unión Soviética era conocida como el Imperio del Mal y Estados Unidos desplegaba misiles en Europa que apuntaban a Moscú. Ese era el estado de las relaciones entre ambas superpotencias cuando se celebró en noviembre de 1985 en Ginebra la primera cumbre entre el recién llegado al Kremlin, Gorbachov, y el presidente estadounidense Ronald Reagan. La cumbre concluyó con la adopción de una declaración final que allanó el camino para la firma en los años siguientes de los tratados de desarme y la eliminación de los peligrosos arsenales de las naciones. Su poder fue minado irremediablemente por un intento de golpe en su contra en agosto de 1991. Pasó sus últimos meses en el cargo viendo república tras república declarar la independencia. Gorbachov dimitió el 25 de diciembre de 1991 después de haber recibido solo un año antes el Premio Nobel de la Paz por poner fin pacíficamente a la Guerra Fría. Pero para muchos rusos sigue siendo un traidor responsable del colapso de la URSS. Continúan los graves y violentos disturbios entre los grupos musulmanes chiitas rivales en Irak, donde al menos 35 personas murieron y casi 400 han resultado heridas. La cifra de muertos por los disturbios que tienen lugar desde ayer en Bagdad tras el anuncio de la renuncia definitiva de la política del influyente clérigo chiita Muqtada al-Sadr aumentó este martes a más de una treintena, mientras que la de los heridos supera los 380. La capital iraquí es el centro de los disturbios y la zona verde, el área fortificada de Bagdad que alberga a los principales edificios gubernamentales como el Palacio Presidencial y el de Gobierno, se ha convertido en un campo de batalla. Tras una noche con manifestaciones pero tranquila, de madrugada se reanudaron los enfrentamientos entre los seguidores de Sadr y el ejército que lucha junto a antiguos paramilitares proiraníes, ahora integrados en las fuerzas regulares. Tras el pedido del clérigo a sus partidarios de que se retiren del barrio gubernamental de la capital, donde han intercambiado fuertes disparos con las fuerzas de seguridad, en una grave escalada de una crisis política de meses que afecta a la nación, los seguidores empezaron a abandonar el lugar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como repugnantes los ataques por parte de varios sectores republicanos contra el FBI luego del allanamiento a la residencia del exmandatario Donald Trump hace varias semanas. Now it's sickening to see the new attacks on the FBI, threatening the life of law enforcement agents and their families for simply carrying out the law and doing their job. Look, I want to say it as clear as I can. There's no place in this country, no place, for endangering the lives of law enforcement. El senador republicano Lindsey Graham advirtió que puede haber disturbios en las calles si el expresidente Trump es enjuiciado por los documentos clasificados que le fueron incautados en su residencia de Mar-a-Lago. 3 semanas después de que el FBI allanó la residencia del expresidente Donald Trump e incautó más de 700 páginas de información clasificada de su casa en Florida, el buró terminó de revisar los casi 300 documentos clasificados incautados y se espera que entregue un informe esta semana. Pero los ánimos están encendidos y así lo dejó en evidencia el senador republicano y fuerte aliado del multimillonario Lindsey Graham, quien advirtió que sí hay un enjuiciamiento contra Donald Trump por estos documentos. Habrá disturbios en las calles, dijo durante una entrevista a la cadena Fox News.
If there's a prosecution of Donald Trump for mishandling classified information after the Clinton debacle, which you presided over and did a hell of a good job, there'll be riots in the streets. Para Graham, hay un doble rasero cuando se trata de Trump, y así lo cree la mayoría de los republicanos. La Casa Blanca, por su parte, calificó los comentarios como peligrosos y alertó sobre la tendencia violenta de los republicanos extremistas en el país. Ucrania intensificó su contraofensiva en el sur del país, mientras el presidente Volodymyr Zelensky recibió en Kiev a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, a quienes pidió evitar un desastre nuclear. Las fuerzas ucranianas habrían logrado recuperar 4 pueblos y destruir los puentes más importantes en la región de Jersón, donde Kiev busca aislar a las fuerzas de Moscú para que no puedan reabastecer a las unidades en el frente más al norte. La contraofensiva, que se inició hace 48 horas y sigue intensificándose, también permitió destruir depósitos de municiones rusos, según informó el gobierno ucraniano. Pero mientras potentes explosiones se producían en la región de Jersón, ciudad tomada por los rusos poco después del inicio de su invasión, en la capital Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky recibió a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que llegaron en una misión para conocer la verdadera situación en la central nuclear de Zaporilla, que rusos y ucranianos se acusan desde hace semanas de bombardear. Zelensky pidió a la delegación hacer todo lo posible para evitar una catástrofe en la mayor planta nuclear de Europa. Una denuncia de abusos sexuales salpica al Colegio Jesuita de Buenos Aires, en Argentina, donde impartió clases el Papa Francisco en los años 60. El hermano César Fretes, fallecido en 2015, extutor del centro educativo, está acusado de haber agredido sexualmente a más de 40 niños desde 1998. Las víctimas han pedido sin éxito ayuda al pontífice para que la institución ofrezca una disculpa pública y compense económicamente a los afectados. El opositor venezolano Juan Guaidó cuestionó el silencio del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, respecto a la crisis en su país. Guaidó criticó que Benedetti no hiciera referencia a los 7 millones de migrantes venezolanos refugiados en el mundo, ni a la emergencia humanitaria, ni al desplazamiento de comunidades por parte de grupos terroristas. China cerró el mayor mercado de productos electrónicos del mundo por un nuevo brote de COVID-19. Se trata del mercado de la ciudad de Shenzhen, donde todos los negocios en las áreas afectadas están cerrados hasta el próximo jueves, excepto supermercados, farmacias y hospitales. Además, los residentes de esos vecindarios tienen prohibido salir de sus hogares a menos que lo hagan para tomarse las pruebas de coronavirus, a las que deben someterse todos los días. Los servicios de metro en 24 estaciones en los distritos de Futian y Luohu también han tenido que detenerse por este brote. Falleció Camilo Guevara, hijo del líder revolucionario Ernesto Che Guevara. Así lo informó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien expresó su profundo dolor por la muerte de Guevara March. Según reportes de algunos medios internacionales, Guevara habría fallecido como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar que derivó en un infarto, cuando este hombre de 60 años se encontraba de visita en Caracas, Venezuela. ¿Y quién sabe? Twitter rechazó el último intento de Elon Musk de desechar la compra por considerarlo inválido e injusto. Los abogados del magnate estadounidense presentaron nueva documentación para abandonar su plan de comprar de Twitter por $44.000 millones, citando entre otros el testimonio del ex jefe de seguridad de la plataforma, quien asegura que las cifras de usuarios están infladas, lo que suma otra razón para cancelar el acuerdo de adquisición. Muy buenas noches. Hoy hubo un debate muy interesante en la Comisión Séptima del Senado, originado por la intervención del doctor Julio César Aldana, quien es el director del INVIMA. El tema fue el uso que podría hacerse medicinalmente de la hoja de coca. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Aldana, ¿cómo fue el debate de hoy en la Comisión del Senado?
Buenas noches, Yamit. Nada diferente en una discusión sobre el presupuesto de estas entidades de salud. Una reflexión que surgió producto de un reclamo legítimo de uno de los senadores que representan las comunidades indígenas. Sí. Él reclamaba que las comunidades indígenas no pueden comercializar los productos que ellos usan ancestralmente, que han demostrado su uso además, su beneficio, que no lo pueden comercializar en el territorio nacional. Esto porque lo impide una norma. Pues Perdón, productos como la hoja de coca. Como la hoja de coca, está incluida la hoja de coca. La reflexión que yo le hago al Senado de la República, al país y al mundo, entre otras cosas de manera muy personal, en mi formación como médico y como experto en asuntos regulatorios, es que así como se pensó durante el gobierno del doctor Juan Manuel Santos en el uso medicinal del cannabis, ¿por qué no se comienza a pensar sobre el soporte académico y el rigor científico en las bondades que pueda tener el uso de la coca, no solo en lo medicinal, sino también en la fabricación de alimentos y en la fabricación de, por ejemplo, fertilizantes? Hay una literatura bastante robusta en el mundo que demuestra que esto puede ser de alguna utilidad. Esto abriría un campo bien interesante en soluciones. Primero, sociales, porque sería una demostración de inclusión de estas comunidades que han estado marginadas para la generación de riquezas por los medios tradicionales. Ahí hay una oportunidad de tipo social, pero también hay una oportunidad en materia de salud pública. Mire que los Estados Unidos hoy se está debatiendo en un gran problema, que es lo que tienen sus ciudadanos con respecto a los opiáceos. Entonces, yo creo que aquí se abren unas oportunidades, se abre una discusión muy respetuosa para que el país y el mundo comience a pensar en esta hoja de coca que, permítame, Yamit, para la opinión pública, para los que nos ven a esta hora, muy diferente a lo que es la cocaína y el narcotráfico consecuente. Claro. Valdría la pena que usted, doctor Aldana, nos hiciera una breve presentación para conocimiento de todos sobre la diferencia inmensa que hay entre la hoja de coca y la cocaína. Claro, la cocaína es un alcaloide que se deriva de la hoja de coca, pero tiene un proceso químico que deriva en una sustancia que es muy psicoactiva, muy adictiva, completamente diferente a lo que sucede con la hoja de coca, que estas comunidades, como decíamos anteriormente, ancestralmente, durante miles de años la han venido utilizando. La utilizan, por ejemplo, para calmar el hambre. La utilizan, por ejemplo, para aumentar su desempeño durante las labores del día. De tal manera que yo creo que aquí, reitero, el mundo, no solamente Colombia, tiene que comenzar a pensar en el uso de esa hoja de coca como una alternativa a la problemática social de esas comunidades, pero también como una alternativa económica y de impacto en salud pública, así como lo pensaron en su momento con el uso del cannabis, no solamente para su uso medicinal, sino también hoy en día el cannabis se usa en alimentos, en bebidas, en suplementos dietarios, en cosméticos. Entonces, esto debe ser una realidad, es una propuesta que hago respetuosamente, reitero, a título personal, como médico y como experto en asuntos regulatorios. Pero la presentación la hizo usted hoy ante la Comisión Séptima del Senado. ¿Cuáles serían las ventajas, doctor Aldana, de hacer un uso industrial, medicinal, de la hoja de coca? Si usted me permite decirlo así, llanamente en francés costeño, se lo voy a explicar. Yo creo que le arrebatamos la hoja de coca, por un lado, al narcotráfico, que eso es un beneficio grandísimo en primera instancia. Pero además podemos explorar cómo esas comunidades marginadas, que han estado por fuera de la generación de riquezas por los medios tradicionales, puedan encontrar mediante figuras asociativas creativas, por ejemplo, que esta hoja de coca sea utilizada para fines medicinales, reitero, no solamente medicinales, para la fabricación de alimentos, para la fabricación de fertilizantes, entre otras cosas. Pero habría que, según su iniciativa, que industrializar la utilización de la hoja de coca.
Habría que generar una política pública, se me ocurre a mí, sin yo ser experto también en ese tema de políticas públicas y de gobierno, habría que generar una política pública que permita que haga esa demostración de inclusión de esas comunidades y que permita que figuras, diría yo, ¿no es cierto?, es una propuesta inicial, que figuras asociativas se generen para que esas comunidades con expertos puedan generar esa oportunidad, valga la redundancia, y producir sustancias que tengan utilidad medicinal o que tengan utilidades como alimentos. En algún lugar de América Latina, doctor Aldana, de los países que producen coca, como Perú, como Bolivia, ¿se ha hecho ese experimento? Que yo tenga conocimiento no, Yamit, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, porque muchos países industrializados, usted ha tomado una bebida muy famosa, que en su fórmula inicial utilizaba la hoja de coca, una bebida cola. Entonces, yo creo que los países... Coca-Cola. Algo así, para no infringir las normas de la publicidad. Entonces, yo creo que Colombia se tiene que dar esa oportunidad y el mundo se tiene que dar por lo menos la oportunidad ante la magnitud de la problemática que hay hoy con el narcotráfico y de la adicción y de toda la delincuencia que se mueve alrededor. Yo creo que el mundo se tiene que dar la oportunidad, y Colombia, por supuesto, de buscar esas alternativas que tienen, reitero, esas dos aristas en beneficios, la arista social y la arista productiva y de salud pública. Pues usted vio, o yo, no sé, doctor Aldana, que el mismo presidente Petro acaba, ayer o antier, de autorizar la realización de una Asamblea Nacional de Cocaleros. Ese podría ser un escenario para discutir su iniciativa. Eso me da soporte a mí para decirle, por ejemplo, que esto no necesita, como sucedió con el cannabis, por ejemplo, de generar más siembra de hojas de coca. Hoy hay alrededor de 200.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en Colombia, ¿puede ser? Sí. ¿Esa cifra es correcta? Ok, entonces yo lo que creo es que se tienen que generar las figuras, primero la política pública, segundo las figuras asociativas, para que esa hoja de coca que hoy está sembrada en el país se le arrebate al fenómeno del narcotráfico. Ya no se convierta en cocaína, sino que se convierta en sustancias que tengan impacto sobre la salud pública, exactamente, o medicinas, o alimentos, o fertilizantes, o alimentos para mascotas, por ejemplo. ¿Pero de dónde viene su idea? Claro, hay una literatura que es muy robusta, Yamit. Yo la he estado revisando como experto en este tema, lo he estado dialogando con muchos colegas, con muchas agencias homólogas. Esto es una realidad mundial en los países industrializados. Por eso les reitero, yo creo que ya el mundo está dando esos pasos. Yo creo que Colombia puede plantearse el debate serio, académico, sobre el soporte del rigor científico para que se busque una alternativa con la hoja de coca. ¿¿Cómo reaccionó hoy la Comisión Séptima del Senado ante el planteamiento que usted hizo? Muy bien. Muy bien, yo creo que en general muy bien. Me abordaron varios senadores y me pidieron la misma explicación que usted me está pidiendo en este programa generosamente. Yo se los dije también, yo le dije era una propuesta a título personal, que en nada vincula al gobierno anterior ni al actual gobierno, es con base en mis conocimientos médicos y de aspectos regulatorios, y creo que lo tomaron muy bien y creo que se sembró la semillita, por lo menos para iniciar el debate alrededor de esto, Yamil. Pero con base en sus conocimientos médicos y en el acopio de estudios que usted me dice ha hecho sobre la opción de utilizar médicamente la hoja de coca. En la revisión de la literatura, le decía que la revisión que hemos hecho nosotros de la literatura, personas que me ayudan a mí también en esto, la revisión que hemos hecho de la literatura, que es bastante robusta, nos dan a nosotros la posibilidad de plantear el debate de manera responsable, a título personal, y sobre todo haciendo mucho énfasis en que este debate tiene que hacerse sobre la base de un soporte académico y de un soporte científico. ¿Para qué? Para que si surge algún resultado se pueda persuadir a la comunidad académica internacional, a la comunidad científica, a los médicos, a los profesionales afines de las bondades que pueda llegar a tener esta hoja de coca, que de paso se le arrebata a la cocaína y al narcotráfico. Y perdóname que le haga una sugerencia. ¿Por qué no le dice al presidente Petro o a quien organice la asamblea de cocaleros, que el mismo presidente autorizó que lo inviten
para que usted plantee esta fórmula que hoy presentó ante el Congreso? Me manda un papelito entonces, Yamit, y le digo que me invite. Pero es un tema bien interesante, es un tema, yo creo que es un tema bien interesante y que Colombia se tiene que dar esa oportunidad. Sí. No hay ejemplo en ninguna parte del mundo. Yo creo que de pronto, para contestar su pregunta puntualmente, creo que hay países como Perú o de pronto Bolivia que venden materia prima, que es utilizada para esto. Deme el beneficio de la duda y se lo dejo allí en el tintero para enviárselo, pero creo que países como Perú y como Bolivia venden insumos para la elaboración de estos productos que hoy están en el mercado ya, les repito, bebidas, alimentos. Y que hoy en Colombia la siembra de hoja de coca solo se utiliza, o la hoja de coca para producir cocaína, nada más. Claro, la hoja de coca en Colombia se utiliza para producir cocaína y alguna porción muy pequeña, alguna parte muy pequeña para el uso ancestral que tienen los indígenas de esa hoja de coca, que la mascan. Entonces, qué bueno sería, perdóneme que sea tan reiterativo, qué bueno sería que vinieran figuras asociativas que apalancaran una producción masiva de esto y la explotación de la hoja de coca para beneficios en salud pública y de contera el beneficio social. Y mire, doctor Aldana, ¿quién debe decidir en un gobierno sobre esa iniciativa? Eso tiene que ser una política pública que surja de los más altos niveles del gobierno nacional, Yamit, porque es algo complejo como en su momento lo fue la norma sobre el cannabis, pero creo que no es imposible. Por eso yo creo que esta reflexión apenas se plantea, yo creo que el debate se debe iniciar y a ese debate se le debe meter una gran carga de academia y de rigor científico para que no naufrague en el intento. Ahora mira, doctor Aldana, aprovecho su presencia para plantearle otro tema que tiene que ver con las cirugías plásticas y el uso de biopolímeros y el uso de más sustancias que han producido problemas, ¿no es cierto? Al INVIMA, la Corte Suprema pidió que investiguen no al INVIMA, sino quién está detrás de un producto que se llama Hialocorp, para averiguar cuál es el origen de lo que le pasó a Jessica Cediel, ¿le parece? Después de comerciales. A ver, doctor Aldana, ¿cuál es su opinión sobre la petición de la Corte Suprema de que se investigue por parte de usted quién está detrás del Hialocorp? Muy respetuosa la opinión de la Corte y hay que ver cómo se revisa el tema, pero aquí lo que cabe es una reflexión muy grande, Yamit. El INVIMA autoriza a través de un registro sanitario una sustancia, ácido hialurónico, en una presentación determinada. Lo que le aplicaron a la señora, según tengo entendido, es una presentación completamente diferente de una sustancia completamente diferente. Es decir, a ella le aplicaron una sustancia que supuestamente es fraudulenta, que es ilegal. Entonces, no era lo que decían que era. Claro, no es lo que está autorizado por el INVIMA, porque además eso que autorizó el INVIMA a través de la figura del registro sanitario en su momento, hay una certificación de la DIAN que da fe que esa sustancia nunca ingresó al país para ser comercializada. De tal manera que, reitero, es una sustancia fraudulenta. Ahora, aquí hay una problemática y esa problemática la tenemos que abordar como Estado. Y es que es imposible que las autoridades de control pongan, perdóneme la expresión, un policía en cada esquina, en cada municipio de cada departamento del país. Aquí tiene que haber una responsabilidad ciudadana para saber a dónde se acude, porque muchas veces incluso acuden a centros de estética que ni siquiera están habilitados por las secretarías de salud de los municipios o de los departamentos. Entonces tiene que haber mucha responsabilidad ciudadana. Cuando se vaya a hacer un procedimiento, primero acuda a un centro que esté debidamente autorizado, habilitado por las autoridades sanitarias. Recuerde que en Colombia las secretarías de salud tienen competencia para esa vigilancia. Segundo, pues acudan a profesionales de la salud que estén debidamente diplomados en la materia, porque también hemos visto que muchas veces se hacen procedimientos con profesionales que no son cirujanos plásticos. Procedimientos que los desarrollan profesionales que no
tienen ninguna formación académica en esa materia. Entonces, por eso el llamado a la responsabilidad ciudadana. Y obviamente sí hay que hacer mayor control en la manera de lo posible para que esas sustancias en el país no se estén comercializando. Pero el asunto, doctor Aldana, es que de acuerdo con la afirmación de la Corte Suprema, el INVIMA sí autorizó el Hialucorp y la prueba, dice la Corte, es que después, cuando conoció los efectos del Hialucorp, lo prohibió. No, señor. Yo creo que ahí hay una imprecisión y permítame respetuosamente aclarárselo nuevamente. Sí. Se autoriza una sustancia con ese mismo nombre, sí, pero de una sustancia que contiene una sustancia que es ácido hialurónico, en una presentación de 2 mililitros y 5 mililitros. Sustancia o producto que no ingresó al país, además que está certificado por la DIAN que no ingresó. Entonces aquí lo que pudo eventualmente suceder es que utilizaron ese nombre para que con otra sustancia y con otra presentación, no de 2 mililitros ni de 5 mililitros para uso de relleno facial, sino para otra cosa, se lo aplicaron a la paciente. Pero entonces, ¿por qué el INVIMA prohibió después el Hialucorp? Obviamente nosotros cuando recibimos como entidad sanitaria, como entidad regulatoria, una queja del público sobre una sustancia que se está comercializando de manera fraudulenta, inmediatamente ordenamos la recolección del producto e inmediatamente iniciamos... La prohibición. Claro, e iniciamos las acciones para sancionar a quien lo esté utilizando. Pero lo cual quiere decir, con todo respeto, doctor Aldana, que si lo prohibió es porque estaba antes permitido. No, señor. Le tengo que hacer la corrección. No lo prohibió. Lo que hizo el INVIMA fue ordenar la recolección del producto porque era un producto claramente ilegal, fraudulento, para que no se siguiera utilizando. Y nosotros allí en esos casos oficiamos a la salud, a las secretarías de salud pública que tienen competencias, pero también a los profesionales que las utilizan, para que se abstengan de utilizar esa sustancia, porque claramente es fraudulenta. Y hay manos inescrupulosas que obviamente se quieren lucrar de eso. Ahora, doctor Aldana, sobre esto de los biopolímeros, ¿qué tipo de vigilancia concreta, puntual, y la silicona también ejerce el INVIMA? Todas las agencias sanitarias en el mundo, y a mí no solamente el INVIMA, las agencias sanitarias en el mundo están creadas para eso, para verificar que estas sustancias den garantías en materia de salud pública. En el caso del ácido hialurónico, que es lo que se autoriza en Colombia, en esas presentaciones 2 y 5 mililitros para rellenos faciales, ellos tienen que allegar toda una ficha técnica, todas unas pruebas de calidad. Nosotros cuando tenemos algunas dudas las llevamos a nuestro laboratorio y luego de eso expedimos el registro sanitario. Por eso le contestaba yo fuera de micrófonos que no es que nos demoremos en entregar el registro sanitario, no, es que nosotros para entregar el registro sanitario, que no es otra cosa diferente a la autorización de comercialización, no media un acto notarial de una firma, no, media un acto muy técnico, muy científico para verificar que esa sustancia no cause daño. Pero entonces, si los biopolímeros están prohibidos o autorizados. En este caso está autorizado un ácido hialurónico de 2 y 5 mililitros que no ingresó al país. Todo lo que se estaba utilizando por fuera de eso eran productos fraudulentos e ilegales. Ahora sí. Ahora, mire, doctor Aldana, en este momento en Colombia se está desarrollando mucho unas pequeñas industrias casi domésticas de empresitas familiares que son además grupos, digamos, de emprendedores. Estos llegan al INVIMA. ¿Cómo va eso? En buena hora, Yamil, entre otras cosas, se expidió en Colombia la ley de emprendimiento. Esa ley de emprendimiento permitió que todos estos pequeños emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios tuvieran acceso al registro sanitario del INVIMA sin pagar o con una tarifa diferenciada. De las 930 tarifas que tiene el INVIMA, hoy el 55% o están exentas o están diferenciadas. Eso ha sacrificado los ingresos del INVIMA. Pero no basta, Yamid, con librarlos del costo del registro sanitario. Esos pequeños emprendedores necesitan capacitación, necesitan asesoría y necesitan un apalancamiento financiero. Eso escapa del resorte de las competencias de nuestra entidad. Entonces, con la Gobernación del Valle, hicimos una alianza y hoy hay 500 emprendedores en el Valle del Cauca que están exportando sus productos. Ojalá y se pueda emular esa iniciativa de la Gobernación del Valle a otras gobernaciones, a otros municipios y que el gobierno nacional también
tenga una política pública de apoyo a esos emprendedores, porque no puede el INVIMA no tiene presupuesto ni competencias para apoyarlo financieramente. Y es muy necesario porque yo creo que eso aportaría muchísimo al desarrollo económico del país. ¿Y cómo hizo el Valle? El Valle del Cauca aportó un dinero, unos recursos. La gobernación. Y nosotros capacitamos, asesoramos, nos fuimos hasta allá para que las personas no tuvieran que venir hasta acá. En nuestra oficina del Valle del Cauca expedimos los registros sanitarios y hay 500 emprendedores que ya pueden llegar no solamente a los mercados nacionales, sino a los mercados internacionales. Y estos mercados cada día son más exigentes en materia sanitaria. Es muy difícil que usted llegue a vender un producto en una cadena, en una superficie, si no tiene el registro sanitario. Pero yo no sabía que el INVIMA también capacitaba. Claro, en ese convenio que nosotros tenemos con la Gobernación del Valle, una de las cosas que nosotros hacemos es asesorar al pequeño emprendedor y decirle, mire, las condiciones sanitarias en que tienen que producir esto, porque tan grave es que no tengan el producto como que tengan el producto y no den garantías. Las condiciones son estas, produzcan con este material, produzcan con este flujo de procesos, produzcan con este empaque, controlen los residuos de pesticidas, controlen la presencia de roedores, etcétera, etcétera. Y allí sale un producto que da garantías en materias de salud pública y que es admisible en las cadenas comerciales, que es lo más importante. ¿Y cómo va en general en el país el impulso o la creación de emprendedores? Claro, ya iniciamos con ese convenio con la Gobernación del Valle, tenemos otros 5 convenios que se van a suscribir y yo creo que esto es... En donde ustedes capacitan. Donde nosotros asesoramos y de alguna manera también capacitamos en el buen sentido de la palabra al emprendedor para que el emprendedor entienda la ruta de la legalidad y la ruta regulatoria de tal manera que el producto que él ponga en el mercado sea un producto que dé garantías en salud pública. ¿Y por qué no lo hacen también en Bogotá? También. ¿Ya lo hicieron? No, lo vamos a hacer. Vamos a hacer el convenio con la Gobernación de Cundinamarca. ¿Ah, sí? Entonces, yo creo que, y eso, con la presencia de las oficinas regionales hoy del INVIMA y una transformación digital que viene sucediéndose en la entidad, creo que le va a permitir a esos emprendedores no solamente que los eximan del valor del registro sanitario, sino que hagan un buen producto y que además no se tengan que trasladar a Bogotá, sino que desde las regiones tramiten el registro. ¿Y la Gobernación de Cundinamarca les va a financiar? Todos estos convenios son convenios interadministrativos en donde el INVIMA lo que pone es su experticia en el ámbito regulatorio, en la ruta regulatoria que deben seguir estos emprendedores y el ente territorial aporta en la plática. 2 preguntas finales, doctor Aldana. Mire, primero, usted lo mencionó hace un momento. ¿Por qué se demora tanto el INVIMA en expedir una licencia? Primero. Y segundo, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al INVIMA? Yo creo que aquí tiene que haber, le voy a contestar las 2 preguntas en un solo concepto. Primero que hay un gran estudio de la Organización Panamericana de la Salud donde se evaluaron todos los tiempos de las agencias regulatorias de América. Y la sorpresa es que los mejores tiempos que hay en cosméticos, dispositivos médicos y alimentos los tiene el INVIMA. No puede ser. Claro que sí, tenemos algunos problemas de represamiento en el tema de medicamentos. Sí. Y segundo, el concepto no es que se demore, porque yo le decía hace un momento, cuando nosotros nos solicitan un registro sanitario que es el permiso para la comercialización del producto, nosotros tenemos que evaluar que ese producto, en el caso del medicamento, sea seguro, sea eficaz. En el caso del alimento, sea inocuo, que no vaya a causar daño. Esto ahí media una evaluación técnica, casi que científica, para dar esas garantías. Muchas veces se tiene que acudir al laboratorio cuando se tienen dudas, y ahí sí se expide el registro sanitario. Entonces, la gente no le tiene que tener miedo al INVIMA. Yo creo que la gente lo que tiene es que acercarse al INVIMA y el Estado tiene que crear unas políticas públicas de tal manera que esos pequeños emprendedores o el gran empresario, porque no es solamente el emprendedor, cuando vaya a abordar el plan de negocios, sepa que hay un compromiso con la salud pública del país y que tiene que cumplir con unas normas que den garantías en esa materia. ¿Eso es lo que origina el miedo? Eso es lo que origina supuestamente el miedo, supongo. Sí. Usted, doctor Aldana, finalmente ha sido 2 veces el director del INVIMA, ¿no? Gracias a la generosidad de los señores presidentes que me han designado. ¿Y aspira a ser confirmado? No, yo aspiro a descansar un poco, Yamit, y a seguir sirviendo al país en algo que yo sé y que he adquirido experiencia, que es los temas regulatorios.
mi tema de mi profesión médica y ojalá y lo pueda seguir haciendo. Todo el tema de salud pública que me gusta muchísimo además y creo que hay muchos espacios donde avanzar. A pesar o no a pesar, sino luego de ocurrido lo que ocurrió con la niña Jessica Cediel, el INVIMA es una institución en la cual el país puede confiar. Absolutamente, absolutamente, porque además permítame decirle eso, en América hay muchísimas agencias regulatorias y solamente 4 somos agencias de referencias así certificadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. INVIMA, Anvisa en Brasil, ISP en Chile y COFEPRIS en México. Pues bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y gracias por aceptar su invitación. Con muchísimo gusto. Doctor Aldana, muchas gracias. Y a ustedes televidentes. Y gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Más de 20 guerrilleros de disidencias de las FARC muertos hoy en enfrentamiento en Nariño. El brutal choque ocurrió en Magui Payán, cerca a Barbacoas, entre 2 frentes disidentes por pugna del control territorial. Gobierno rechaza invasión de tierras y advierte a ocupantes que si no desalojan, intervendrá la policía. Hay invasiones en Cauca, Huila, Cesar, en Putumayo. Ocupantes del Huila dicen que no abandonarán las tierras. En Neiva invaden predio y lo bautizan como Asentamiento Petro. Presidente Petro firma primeras 8 extradiciones. Revolcón total en la Fiscalía General ordena Tribunal de Cundinamarca. Fiscalía deberá abrir concurso de méritos para nombrar 17.000 funcionarios, dispone el tribunal. Gobierno presenta proyecto de prórroga a Ley de Orden Público. Lineamientos para la paz total. Sandra Urrutia de Boyacá, con maestría en Derecho Administrativo y especialización en Comunicaciones. Nueva Mintic. Canciller Leiva explica en comunicado ausencia de Colombia en debate en la OEA contra Nicaragua. ONU denuncia que aumentan en Colombia desplazamiento y confinamiento. La JEP abre nueva investigación por crímenes de miembros de la fuerza pública. Expresidente Santos debuta como catedrático de la Universidad Nacional. Primera conferencia en seccional de La Paz, Cesar. Disturbios en la Universidad de Antioquia al protestar por acoso sexual. Ex senador Castaño acepta cargos ante la Corte Suprema por corrupción. El próximo viernes habrá reunión inédita entre director de la policía y miembros de primera línea. Nuevos magistrados del Consejo Electoral, abogados Vaquero y Prada, superaron dificultades y fueron elegidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Más de 20 guerrilleros muertos deja un fuerte enfrentamiento entre el Frente 30 de las disidencias de las FARC y la columna Oliver Sinisterra en zona rural de Magui Payán, en Nariño. Fuertes enfrentamientos entre grupos disidentes en la región de Magui Payán, en el departamento de Nariño. Noticentro 1 CMI conoció imágenes exclusivas donde se evidencia la muerte de más de 20 guerrilleros en esta región del país. Las crudas fotografías demuestran la situación crítica que se presenta al sur de Colombia. Según estableció también este noticiero, se trata de fuertes enfrentamientos entre el Frente 30 de las disidencias de las FARC y la Oliver Sinisterra, que comandaba alias Guacho. Pobladores de 9 veredas han quedado confinados en medio de los fuertes enfrentamientos. Los cuerpos de los disidentes han quedado en las calles de Magui Payán. Hemos tenido algunos enfrentamientos entre grupos armados organizados. Al parecer han resultado asesinadas unas personas que integran estos grupos. La misión que nosotros tenemos es conducir operaciones en estos sectores de la geografía nariñense con el objeto de evitar este tipo de confrontaciones. La disputa se registra por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. La comunidad ha enviado mensajes al gobernador de Nariño con el fin de convocar de urgencia un puesto de mando unificado con autoridades y el gobierno nacional. Se ha hecho una atención en el territorio. Comentarles que llevamos a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad para poder verificar la zona. Piden un cese al fuego para lograr una paz total.
El gobierno notificó hoy que no tolerará la invasión de tierras y dijo que en el término de 48 horas de persistir la ocupación, la policía iniciará el proceso de desalojo. La advertencia la hizo la vicepresidenta Francia Márquez, los ministros del Interior Alfonso Prada, de Defensa Iván Velázquez y de Agricultura Cecilia López. El pronunciamiento del gobierno nacional fue contundente. No tolerará la invasión de tierras con el pretexto de que les sean estas adjudicadas luego a las comunidades invasoras. Así lo afirmó la vicepresidenta Francia Márquez. Y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. Pero el ultimátum vino por parte del ministro de la Defensa. Son prácticas inaceptables para este gobierno, de manera que las fuerzas de policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, hacer también tomar todas las medidas, realizar las acciones necesarias para desalojarlos. Nos preocupan todas las invasiones que están desconociendo la institucionalidad y la ley y los derechos de propiedad legalmente adquiridos. Sin embargo, el director de la Unidad de Restitución de Tierras convocó a las comunidades al diálogo. Dispongan una ruta de diálogo, de conversa que nos permita a nosotros establecer las medidas pertinentes, pero también los procedimientos adecuados de llegar a diálogos que nos permita buscar una solución a esta problemática. El gobierno insistió en que las vías de hecho no se pueden aceptar. Los invasores de un predio en el Huila aseguran que no lo abandonarán e incluso lo bautizaron como asentamiento Gustavo Petro. Más de 300 familias que llevan 11 días asentadas irregularmente en un predio en la vía Neiva-Caguán rechazan el anuncio que hizo la vicepresidenta Francia Márquez, que se refiere a que todos los invasores de predios privados en el país deberán ser desalojados. Le queremos decir al gobierno central que no vamos a desalojar hasta que no haya un diálogo completo, un diálogo que vamos a tener las garantías de la vivienda. En el predio de 50 hectáreas donde ya se delimitaron 300 lotes, fue nombrado por la comunidad como Gustavo Petro, como un llamado para el que el presidente atienda su problemática. Que somos la mayoría, somos madres, cabezas de familia, personas vulnerables, desplazadas. No estamos de acuerdo con la decisión que acaba de tomar el gobierno nacional. El secretario de gobierno de Neiva, Faiber Hoyos, invitó a los líderes y voceros del asentamiento a dialogar para que de manera voluntaria se retiren del predio. La propiedad privada se respete, es el mensaje, pero adicionalmente la legalidad. No se puede llegar a invadir un terreno. Según la personería, más del 25% de los habitantes de Neiva son personas víctimas del conflicto y en condición de vulnerabilidad. El presidente Gustavo Petro autorizó el primer paquete de extradiciones de ciudadanos colombianos, en su mayoría hacia Estados Unidos. Al autorizar la extradición de 8 ciudadanos colombianos hacia el gobierno de los Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico, el gobierno de Gustavo Petro lo que notifica es que seguirá utilizando este mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo cuáles fueron las personas sobre las cuales el presidente Gustavo Petro firmó la extradición. Alceis Enrique Ortiz Luque, Frank Hernán Álvarez Espinal, José Luis Pino Leal, Rómulo Ramírez Rodríguez, John Sebastián Vallejo Rueda, Luis Alexander Barrera Forero, Andrés Felipe Restrepo Sánchez y Alejandro Echeverry Cano. Y en relación con el hermano de la senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico, Álvaro Córdoba, el ministro de Justicia dijo que ese proceso de extradición está en su despacho, que no ha llegado a la Casa de Nariño, pero que de todas formas es potestativo del presidente de la República si lo extradita o no. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó hacer un revolcón en la Fiscalía. Le pidió a la entidad tomar las medidas para nombrar 17.000 personas por concurso de méritos. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente del tribunal, Rodrigo Mazabel, dijo que a la Fiscalía deben llegar las personas más calificadas y competentes. Para el tribunal, la Fiscalía debe contratar inmediatamente a una firma o a una universidad para hacer un concurso público de méritos para ocupar 17.000 cargos, de los cuales muchos de ellos
ellos son ocupados por libre nombramiento. Quienes lleguen deben tener las mejores puntuaciones y ser los más adecuados y capacitados para cada cargo. La Constitución en el artículo 125 nos permite que lleguemos a través del concurso por mérito, es decir, que lleguen los mejores. Y si llegan los mejores, mejora el servicio. La Fiscalía le planteó al tribunal que no se podría abrir un concurso para un número tan elevado de funcionarios, a lo cual la corporación dijo que sí hay un mecanismo para abrir la convocatoria. Iba a ser una convocatoria paulatina. Por ejemplo, solamente 500 cargos de esos 17.000 por año, lo que nos llevaría a que fuera totalmente irrazonable y desproporcional demorar nosotros 30 años para proveer esas vacantes. Entonces el tribunal dice, no es razonable. En su decisión el tribunal condena además a directivos de la Fiscalía con multas. Y segundo, el argumento que se utiliza es que se perdería la memoria histórica. Entonces decimos no, porque precisamente pues hay toda una sistemas de información que garantizan la continuidad en las instituciones de la información, y justamente si hubiesen tenido personal en propiedad durante comienzos de la Fiscalía, pues muy seguramente esa memoria ya estaría consolidada. La decisión es de inmediato cumplimiento, sin embargo será revisada por el Consejo de Estado. El gobierno radicó hoy el proyecto de prórroga de la Ley de Orden Público para impulsar la paz total, cuyo contenido reveló en primicia para Noticentro 1 CMI. De acuerdo con el ministro del Interior, esta prórroga de la Ley de Orden Público también buscará que la política de paz se convierta en una política de Estado. Le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento, y que incluso los procesos de paz que estén en curso vinculen a los gobiernos siguientes. El proyecto de ley crea un fondo único para la paz donde se unifican los 4 existentes y crea el Servicio Social para la Paz como alternativa a la prestación del servicio militar. Hay una posibilidad para la juventud de buscar o prestarlo dentro de las fuerzas militares o prestarlo para cumplir alguna de las actividades que en esta ley se prevé. El proyecto de ley de orden público radicado por el gobierno crea 9 regiones de paz. Asimismo, el proyecto de ley propone la suspensión de órdenes de extradición de quienes hagan parte de delegaciones negociadoras. Diversas reacciones produjo el contenido de este proyecto que prorroga la Ley de Orden Público. Un punto que ha causado polémica entre los congresistas de diferentes partidos tiene que ver con las facultades que se le entregan a mandatarios locales para hacer acuerdos de tipo humanitario con los grupos armados. Administraciones municipales distantes, muy frágiles, pues pueden quedar un poco presas de decisiones que terminan siendo impuestas por interesados. Pero el senador Iván Cepeda, clave en la redacción de este proyecto de ley, explicó que los mandatarios locales solo estarán facultados para llegar a acuerdos en temas humanitarios. El alcalde no puede convocar una mesa de negociación para pactar un acuerdo y firmarlo a nombre del Estado. Para algunos congresistas, este proyecto de ley estaría creando zonas de despeje. Que en el pasado fue caótico y fracasó. Acá quieren repetir la fórmula y creo que es inconveniente. Lo que sí va a crear es unas regiones que hoy atraviesan por una circunstancia muy difícil, frente a las cuales el Estado va a tener una acción. Desde el partido de la U y el Partido Liberal señalaron que los lineamientos planteados en la iniciativa son clave para la construcción de la paz total. El presidente Gustavo Petro posesionó al abogado Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República. El mandatario dijo que el nuevo Contralor tiene la misión de luchar contra la corrupción e investigar sin temor a los funcionarios del Estado que incurran en faltas administrativas, incluidos los de su gobierno. Sí, juro. El nuevo Contralor General de la República del Valle Caucano fue diputado, defensor del pueblo y Contralor del Valle del Cauca, lo mismo que Auditor General de la Nación. El presidente Petro le encomendó cuidar los recursos de todos los colombianos y también que no vaya a ser parte de chantajes. El chantaje político no es solo sino una forma que adquiere la política corrupta. Cuando la política no es corrupta, no se necesita del chantaje. Dice que tiene el respaldo para ser un contralor independiente. ¿Es independiente usted de nosotros como gobierno?
sea lo del Congreso, sea lo de cualquier institución pública, sea lo de las instituciones civiles o militares. Usted tiene la responsabilidad mayor al lado mío de garantizarle a la sociedad colombiana que el Estado es de la sociedad y que el Estado jamás será del crimen, del derroche, del mal uso del dinero público. Carlos Hernán Becerra Rodríguez asumirá su cargo el próximo viernes 2 de septiembre, en reemplazo de Felipe Córdoba, quien deja el cargo. La abogada boyacense Sandra Milena Urrutia Pérez será la ministra de las Nuevas Tecnologías de la Información y Concepción Baracaldo será la directora de Bienestar Familiar. Con Sandra Milena Urrutia Pérez ya está completo el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, 18 ministros. La nueva ministra de Tecnologías de la Información es abogada con maestría en Derecho Administrativo y con una especialización en telecomunicaciones. En su trabajo público fue directora de Vigilancia Fiscal para el sector TIC en la Contraloría General de la República y directora de Investigaciones de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones en la Superintendencia de Industria y Comercio. Es una experta en el tema. En el sector privado, la nueva ministra también ha desempeñado cargos de dirección, por ejemplo, como coordinadora de gestión legal, telecomunicaciones y competencia de Telefónica Movistar. La posición de la ministra de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación será programada en los próximos días. Por lo pronto, acompañará mañana a un evento en Cartagena al presidente Gustavo Petro. La Cancillería explicó por qué Colombia no participó en la sesión de la OEA, en la cual fue condenado el gobierno de Daniel Ortega por violación a los derechos humanos. La explicación dada por la Cancillería colombiana sobre por qué no asistió a la sesión de la Organización de Estados Americanos OEA el pasado 12 de agosto, donde fue condenado el gobierno de Nicaragua por violación de derechos humanos, la hizo mediante un comunicado público de 6 puntos. El documento firmado por el canciller Álvaro Leiva manifiesta que la ausencia de Colombia en la citada sesión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas. Dice también que la ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día. Y agrega en el pronunciamiento del canciller, se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios alertó sobre el aumento del desplazamiento forzado en Colombia durante los primeros 6 meses del 2022. El organismo dice que ve con preocupación el incremento del confinamiento de la población por enfrentamientos entre grupos armados. Desde enero a julio de 2022, el número de familias desplazadas en eventos masivos ha aumentado en un 25% en comparación con el 2021. El 68% de las personas víctimas de desplazamiento pertenecen a comunidades étnicas. En 2022, al menos 6.400 niñas, niños y adolescentes han sido desplazados forzosamente. En total, 249.106 personas han sido víctimas de desplazamiento el último año. En este periodo el número de personas confinadas ha aumentado en un 74% en comparación con el mismo periodo de 2021. Según la ONU, al menos 2,6 millones de personas en el país han estado expuestas a situaciones de restricción a la movilidad, imposición de códigos de conducta, normas de vestimenta, horarios de circulación de bienes comerciales, jornadas de censo y carnetización, toques de queda, paros armados, instalación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. Según la ONU, entre enero y julio de 2022 se han registrado 343.800 víctimas por desastres naturales, 166 fallecidos, 39.600 viviendas afectadas y 753 de ellas destruidas. La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un nuevo macrocaso en el que investigará el entramado criminal entre la fuerza pública y los grupos paramilitares. En el nuevo caso, la JEP investigará crímenes cometidos por la fuerza pública o por agentes del Estado en solitario o en asocio con paramilitares. Entre 2000 y 2009 se concentra el 51% de los hechos. Los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, las masacres, la desaparición forzada. Tendríamos que llamar como testigos eventualmente, como declaraciones juradas a muchos líderes paramilitares. La JEP investigará a militares que estuvieron al servicio de despojadores de tierras. Cómo el despojo, el desplazamiento, los asesinatos funcionaron en los territorios para favorecer intereses económicos.
La magistrada respondió a la senadora María Fernanda Cabal, que aseguró que las 6.402 víctimas de falsos positivos son un invento. Los invitaría a leer las decisiones de la sala, donde hemos explicado en detalle cómo esos 6.402 víctimas tienen un nombre, un apellido, un número de cédula. Revivir la Comisión de la Verdad para los futuros procesos de negociación con grupos armados ilegales propuso hoy el canciller Álvaro Leiva Durán en un evento realizado en el Palacio de San Carlos con víctimas de personas desaparecidas forzosamente. El ministro Leiva dijo que, abro comillas, sin verdad no puede haber paz, cierro comillas, y que por eso es fundamental que una Comisión de la Verdad, como la que hasta esta semana dirigió el padre Francisco de Rú, siga trabajando para esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado interno. El expresidente Juan Manuel Santos debutó como catedrático en la sede de la Universidad Nacional en La Paz, Cesar. El expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos lideró en la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz, la lección inaugural La Paz, Camino y Destino, con el que inicia su proceso como docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de esta universidad. Significa mucho porque La Paz tiene mucho significado como un sitio que ha sufrido mucho los avatares de la guerra, pero que aquí se está construyendo paz, y haber venido a mi primera clase aquí pues tiene un significado especial. En la lección inaugural también participaron los profesores Ricardo Peñaranda, Alejo Vargas y Rodrigo Uprime, quienes destacaron que la sede de La Paz en el Cesar guarda una coyuntura histórica vivida desde los acuerdos de paz con las FARC, liderados por el expresidente Juan Manuel Santos. Una movilización en inmediaciones de la Universidad de Antioquia terminó en vandalismo. La protesta en contra de las más recientes denuncias de acoso sexual dentro del recinto terminó en el bloqueo de vías, incineración de una motocicleta y ataque a la fachada de un centro comercial. Noticentro 1 CMI conoció grabaciones que son analizadas por la Fiscalía como parte de la investigación interna contra funcionarios de esa entidad por presunta filtración de información en el caso del exsenador Mario Castaño. La red de corrupción que enreda al exsenador Mario Castaño no solo involucra a políticos y a contratistas, también la Fiscalía General de la Nación tiene un capítulo pendiente, pues se investiga la filtración de documentos e información privilegiada a los integrantes de esta red criminal. En el expediente del exsenador Castaño hay por lo menos 5 llamadas telefónicas en las que personas detenidas por este caso hablan sobre información filtrada desde la Fiscalía. En esta llamada hablan 2 enlaces de Castaño, quienes sabían de las órdenes de captura que preparaban los investigadores. ¿Ya Mario te había dicho? No, vos me dijiste, ahí con orden de captura. Y entonces... Para Daniela, ya sabemos dónde está en la oficina, la tiene la coordinadora de la Oficina contra la Corrupción. En las llamadas interceptadas se habla además de que las fichas de Castaño tenían acceso a la información de la Unidad Anticorrupción en Bogotá en tiempo real y conocían sobre la presentación de informes contables y otras pruebas. La tiene y ya pasó el oficio contable. No, porque el perito contable ya pasó el informe y lo tiene el director de la Unidad de Delito contra la Corrupción. Pero yo que tengo, yo no manejo plata, en la cuenta yo manejo moneditas. Ahí están unas conversaciones de Mario contigo, de Juan Cruz, ¿qué cosa ahí? Como lo anticipó Noticentro 1 CMI, una de las personas que colaborará con la investigación será Lorena Cañón, lobista de la organización. No obstante, según dijo la Fiscalía hoy, la mujer aclarará por qué se menciona en el expediente el nombre de Juliana Márquez, madre del expresidente Iván Duque. Y la Corte Suprema de Justicia confirmó que el exsenador liberal Mario Castaño aceptó los cargos por corrupción por los que se le investiga. El liberal Mario Castaño manifestó su interés de aceptar los cargos por corrupción que le atribuye el alto tribunal como el líder de una red delincuencial que se quedó con millonarios recursos públicos de contratos oficiales. La Corte confirmó que Castaño se acogió a la figura de sentencia anticipada y no iría a juicio tras haber manifestado interés para aceptar los delitos de concierto para delinquir, peculado, interés indebido en celebración de contratos, estafa y concusión. Castaño está preso desde el pasado junio por los contratos por más de 43.000 millones de pesos que habría ganado su grupo delincuencial. El comandante de la Policía de Arauca, coronel Luis Fernando Atuesta, entregó detalles del asesinato de 4 personas en esa región del país. Dijo que no se descarta que se trate de la llamada limpieza social en algunos municipios por parte de grupos armados.
Crítico panorama de orden público en el departamento de Arauca. En un día fueron asesinadas 4 personas, entre estas 2 menores de edad. Lamentable el hecho porque se trata de menores de edad. Las víctimas son 2 ciudadanos venezolanos menores de edad, 14 y 16 años respectivamente. La policía reveló la cifra de asesinatos perpetrados este año. Tenemos que en el presente año se han presentado 264 homicidios, muertes violentas en el departamento, un fuerte incremento frente al año anterior. De esos 264 homicidios, 255 están asociados precisamente a esa confrontación que se viene dando, 5 han sido producto de riñas y 1 muerte producto de terrorismo. La disputa entre el ELN y las disidencias FARC no cesa. 3 jóvenes permanecen retenidos por las disidencias de las FARC en el Cauca. En zona rural de Argelia, el Frente Carlos Patiño de las FARC retuvo a 5 jóvenes. Uno de ellos fue asesinado bajo el señalamiento de colaborar con la Segunda Marquetalia y el Ejército. Otro más fue devuelto a la comunidad y 3 siguen retenidos. Este viernes se llevará a cabo una reunión inédita entre el director de la Policía General, Henry Sanabria, y delegados de la llamada Primera Línea. La idea es que durante este semestre el general pueda reunirse con diferentes sectores, jóvenes en general, muchos de los que participaron en las protestas, en las movilizaciones sociales, sectores políticos de las diferentes tendencias ideológicas, para mirar de la mejor manera posible un proceso de concertación de lo que puede ser la reestructuración del ESMAD. El presidente de la Cámara se reunió con el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, también con el ministro de Defensa para revisar la reforma en la institucionalidad. Se está visualizando lo que va a ser la ruta de la nueva institucionalidad. Esperamos que para el próximo año, el primer semestre, podamos nosotros presentar al país esa reestructuración de la policía, de qué ministerio podría estar, porque todavía entiendo está en discusión. Además, se trabaja en la construcción de la seguridad integral y humana propuesta por el presidente Gustavo Petro. En una sesión conjunta de Senado y Cámara, después de una semana intensa de negociaciones entre las bancadas, finalmente el Congreso integró el Consejo Nacional Electoral. La coalición política que apoya al gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a imponer sus mayorías en el Congreso Pleno y eligió esta noche a 8 de los 9 integrantes del Consejo Nacional Electoral. El 9º cupo se lo dejó a la oposición del uribismo. El Consejo Electoral quedó integrado con 2 magistrados del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, 2 del Partido Liberal, Benjamín Ortiz y Altos Vaquero, Alfonso Campo del Partido Conservador, César Lorduy de Cambio Radical, Cristian Quirós de Partido Verde, Marixa Martínez del Partido de la U, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. Queremos que nuestra democracia se complemente con una debida intervención y participación de las mujeres en política con garantías. Las colombianas y los colombianos tenemos que aprender y conocer y tener la certeza y tener la claridad que el voto es libre, y si el voto es libre, de verdad vamos a construir una democracia. Los señores Altos Vaquero y Hernán Prada fueron elegidos a pesar de que se hicieron cuestionamientos en su contra. El designado presidente del ICETEX, Mauricio Toro, anunció que la entidad buscará fórmulas para condonar créditos educativos a estudiantes pobres. Mauricio Toro fue uno de los congresistas más críticos del funcionamiento del Instituto de Crédito Educativo ICETEX. Tras su nombramiento como presidente de esa entidad, anuncia una reestructuración para que los costos del crédito educativo sean más justos. Cambiar el modelo de financiación de la entidad para que la entidad pueda tener unas tasas justas de créditos. Lo que está pasando hoy con algunas líneas de crédito es que se volvieron impagables para los jóvenes. Desde ya en el ICETEX se preparan medidas para solucionar las dificultades que tienen miles de jóvenes para pagar su crédito educativo. Reestructurar las deudas cuando haya algún inconveniente y hacer la entidad mucho más flexible y cercana a esos jóvenes para que vuelvan a quererla. El presidente de ICETEX dice que la entidad será clave para lograr la meta de aumentar en 500.000 el número de jóvenes que puedan ingresar a la universidad. Una fuerte ola invernal golpea de nuevo al Catatumbo. Las intensas lluvias de los últimos días han causado el desbordamiento del río Catatumbo. Los municipios de Tarra, Convención, Teorama y Tibú se encuentran incomunicados.
Un juez de control de garantías negó la libertad a Johnny Leal, investigado por el homicidio de su hermano Mauricio y de la madre de ambos, Marleny Hernández. El juez del caso negó la petición de libertad que presentó la abogada, quien afirmó tener pruebas para sustentar que no era necesario que su cliente permaneciera detenido. En Bogotá, el constructor Mario Huertas respondió al regaño de la alcaldesa Claudia López por falta de obreros en la troncal de la avenida 68. El reconocido constructor Mario Huertas explicó por qué se ven sin trabajadores los tramos a su cargo sobre la avenida 68. Eso que ustedes vieron sin gente es que estamos esperando a que las empresas de energía, de acueducto, puedan ir interrumpiendo sus redes activas. Huertas tiene 4 tramos cuya ejecución va así. El grupo 1, 6.79%, grupo 2, 18.63%, grupo 3, 20% y grupo 9, 17.27%. Yo tengo 3 premios de ingeniería, 47 años de ingeniero, no me los han regalado. Este martes la alcaldesa volvió a pedir compromiso de los constructores, insistiendo en la necesidad de trabajar durante la noche. Puede tener 3 turnos para que pueda trabajar 24 horas al día. En el trabajo nocturno hay gente durmiendo y nos han puesto tutela. Huertas aseguró que no ha recibido plata de anticipos y que la obra estará lista en el 2025. Más de la mitad de los puentes vehiculares y peatonales en la capital están en mal o regular estado. Así lo advierte un informe de la Personería de Bogotá. Con grietas, vigas expuestas y vandalizados, están más de la mitad de los puentes en Bogotá. La Personería hizo un inventario de los vehiculares y peatonales, encontrando que el 58% de ellos están en mal o regular estado, o se desconoce su diagnóstico. Este universo de 1050, unos 618 puentes que deben tener un mantenimiento. Según el organismo de control, 127 puentes, como el de la autopista norte con 116, no cumplen con la norma de altura, lo que propicia accidentes y pone en riesgo las estructuras. Hace más de 2 años no se hace este mantenimiento debido. La meta de esta alcaldía es construir 47 puentes, pero según reporta la Personería, no se ha construido ninguno. Y también en la capital, un voraz incendio en la localidad de Ciudad Bolívar consumió 15 viviendas informales, 17 menores y 22 adultos lo perdieron todo. Aunque el distrito ha ofrecido algunas ayudas, urge comida, ropa y pañales. Durante el acto de posesión de la nueva secretaria de Movilidad de Yanira Ávila, la alcaldesa Claudia López anunció que el 22 de septiembre será el día sin carro y sin moto en Bogotá. La mandataria también reveló que el próximo mes entrará en servicio el sistema de bicicletas compartidas y la Rolita, el nuevo operador público de transporte. En Santander se reportó la muerte de más de 30.000 abejas. El envenenamiento masivo de las abejas se registró en varios apiarios del municipio de Ocamonte, en el sur de Santander. Al parecer, el uso de pesticidas para los cultivos de caña de azúcar afectó a los polinizadores. Murió a los 91 años el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. En Irak continúan los violentos disturbios que dejan una treintena de muertos. Los precios de la energía en Europa rompen récords a medida que se intensifica la crisis energética. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Mikhail Gorbachev, quien fue el último dirigente de la Unión Soviética, murió a los 91 años en el Hospital Central de Moscú, capital de Rusia. Gorbachev llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud, pero será recordado por poner fin a la Guerra Fría, que le valió un Nobel de Paz, y por la reforma para liberalizar la economía llevada a cabo en los últimos años de la Unión Soviética, conocida como perestroika. Hay alerta en el continente europeo por los precios de la energía que siguen batiendo récords, mientras se intensifica la crisis en la región y se avivan las preocupaciones sobre el acceso a la electricidad y la calefacción, a medida que las temperaturas comienzan a descender. Continúan los graves y violentos disturbios entre los grupos musulmanes chiitas rivales en Irak, donde al menos 35 personas murieron y casi 400 han resultado heridas. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció adición de recursos por 10 billones de pesos para el presupuesto general de la Nación del próximo año. La propuesta del gobierno a las comisiones económicas del Congreso es aumentar el monto del presupuesto general de la Nación para el 2023 al menos 10 billones de pesos.
De esta manera pasaría de 391,4 billones a 401,4 billones de pesos. Se puede agregar al presupuesto actual sin incluir la reforma tributaria que sería presentada con una adición presupuestal el año entrante, dependiendo de la magnitud de los recursos que logramos obtener con la reforma tributaria. De los 10 billones de pesos, 8 billones van destinados a inversión y de esta manera se corrige el recorte presentado por el pasado gobierno. Los 2 billones restantes son para cubrir el mayor gasto debido a la alta inflación, representados en salarios y pensiones. Con lo cual, por lo menos el presupuesto de inversión no disminuye, por una parte, y unos 2 billones que necesitamos para gasto de funcionamiento. Otro de los anuncios en el debate de presupuesto fueron los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales se concentrarán en ordenamiento territorial, seguridad alimentaria, transformación energética, convergencia social y estabilidad fiscal. Desarrollo integral de la primera infancia. Inclusión productiva de pequeños productores rurales. Los retos que tenemos son enormes. La realidad del Plan Nacional de Desarrollo dependerá en gran parte de lo aprobado por el Congreso de la República para el próximo año. La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó el proyecto de reforma tributaria. Asegura que afecta directamente el ingreso de los productores. El comité directivo mostró preocupación por varios de los aspectos propuestos en la reforma tributaria, los cuales van en contravía del desarrollo y el bienestar de las 540.000 familias cafeteras. El gremio advierte que incluir el café soluble liofilizado en las posiciones arancelarias que serán gravadas al ser consideradas bebidas ultraprocesadas estancaría el consumo interno de la bebida. Además, eliminar beneficios tributarios a la mano de obra afecta a los ingresos de los caficultores al elevar su tributación. Por ello, se pidió una revisión al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. Los pequeños negocios, como tiendas de barrio y misceláneas, reportaron un lento crecimiento en el segundo trimestre del año, según el DANE. Según el DANE, en promedio los micronegocios aumentaron 1,6% durante el segundo trimestre de este año. Sin embargo, 11,9% de estos pequeños negocios de barrio tuvieron que reducir el personal. Casi 540.000 negocios cerraron directo por la pandemia, sin pensarse. Eran personas que tenían que vivir del día a día, de encontrarse con las personas, tiendas de barrio, peluquerías. Para el presidente de la Confederación de Microempresarios, la recuperación de estos pequeños comercios tras la pandemia todavía no es significativa. Estamos hablando de 56.000 negocios, de 540.000 que se fueron. ¿A dónde están ellos? En la parte de la actividad, no tienen cómo volver a salir. Entre abril y junio, los sectores donde más crecieron los micronegocios fueron el transporte, el comercio y la agricultura, mientras que en otros como alojamiento, inmobiliario y construcción se reportaron cifras negativas. Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, alertó sobre el creciente fraude con pólizas de seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y dijo que ese sistema está en crisis. Según el presidente de Fasecolda, el gremio que representa a las aseguradoras, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito que deben pagar propietarios y conductores de carros y motos se encuentra en estado crítico debido a las trampas que se le hacen a estas pólizas. Hay un problema muy creciente de fraude, un aumento de los costos de la atención de los heridos en las calles y carreteras del país. El gremio cuantificó las pérdidas que tienen las compañías que prestan el servicio de SOAT. Este año se estima que las compañías de seguros van a perder alrededor de 300.000 millones de pesos únicamente en el ramo del SOAT. Dicen las aseguradoras que expedir seguros obligatorios contra accidentes dejó de ser negocio. El director del Invías, Guillermo Toro, aclaró que el desarrollo del contrato de la transversal del Carare y sostiene que el proyecto presenta un avance del 60%. El corredor de 197 kilómetros que conecta los departamentos de Boyacá y Santander presentó problemas con el consorcio Mecovial, que dejó un retraso superior al 40%. Sin embargo, en la nueva adjudicación se logró reducir ese retraso al 9% y ahora, por el contrario, registra un avance del 60%. Hemos también establecido planes en estos proyectos para que las veedurías ciudadanas participen de la ejecución de los proyectos y obviamente no solo le hagan el seguimiento a la calidad de la ejecución de las obras, sino también al seguimiento a la inversión de los recursos que están apropiados para esos proyectos. Se espera entregar al cierre del año la obra, aunque hay riesgos para su construcción
debido al invierno que azota la región del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,52% a 1.270 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 4,35% a 8.400 pesos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más bajó, con una pérdida de 5,56% a 51.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,56% a 2.384 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.400 pesos con 16 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.430 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.39. El azúcar se transó en 18,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $92.27. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $98.52. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.384 pesos.